Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién podremos ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. San Juan 6:68. Parroquia El Buen Pastor de Apancoyo presenta su espacio de evangelización. Tu palabra me da vida. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Hola hermano, hola hermana, como siempre un gusto saludarles y estar listos para la reflexión de la palabra de Dios de este día. La primera lectura de este día está tomada del libro de las Lamentaciones en el capítulo 2. El Señor ha destruido sin piedad todas las moradas de Jacob. En su furor ha destruido las fortalezas de Judá. Ha echado por tierra y deshonrado al rey y a sus príncipes. En el suelo están sentados, en silencio, los ancianos de Sión. Se han echado ceniza en la cabeza y se han vestido de sayal. Humillan su cabeza hasta la tierra las doncellas de Jerusalén. Mis ojos se consumen de tanto llorar, y el dolor me quema las entrañas. La bilis me amarga la boca por el desastre de mi pueblo, al ver que los niños y lactantes desfallecen en las plazas de la ciudad. Los niños les preguntan a sus madres: ¿dónde hay pan? Y caen sin fuerzas como heridos en las plazas de la ciudad y expiran en brazos de sus madres. ¿Con quién podré compararte, Jerusalén? ¿Con quién te podré asemejar? ¿O qué palabras te podré decir para consolarte, Virgen, hija de Sión? Inmensa como el mar es tu desgracia. ¿Quién podrá curarte? Tus profetas te engañaron con sus visiones falsas e insensatas. No te hicieron ver tus pecados, para evitarte así el cautiverio, y sólo te anunciaron falsedades e ilusiones. Clama pues al Señor con toda el alma. Gime, Jerusalén, deja correr a torrentes tus lágrimas de día y de noche. No te conceda descanso, que no dejen de llorar las niñas de tus ojos. Levántate y clama al Señor durante toda la noche. Derrama como agua tu corazón en la presencia de Dios. Alza tus manos hacia Él y ruega por la vida de tus pequeñuelos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 73 vamos a responder: No te olvides, Señor, de nosotros. ¿Por qué, Dios nuestro, nos has abandonado y está ardiendo tu cólera contra las ovejas de tu rebaño? Acuérdate de la comunidad que adquiriste desde antiguo, de la tribu que rescataste para posesión tuya, del monte Sión donde pusiste tu morada. No te olvides, Señor, de nosotros. Ven a visitar estas ruinas interminables. El enemigo ha arrasado todo el santuario. Rugieron los agresores. En medio de tu asamblea levantaron sus estandartes. No te olvides, Señor, de nosotros. Parecía que se abrían paso a hachazos en medio de la maleza. Con martillos y mazos destrozaron todas las puertas, prendieron fuego a tu santuario, derribaron y profanaron tu morada. No te olvides, Señor, de nosotros. Acuérdate de tu alianza, Señor, pues todo el país está lleno de violencia. Que el humilde no salga defraudado y los pobres y afligidos alaben tu nombre. No te olvides, Señor, de nosotros. El Evangelio de este día está tomado de San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 17. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven, y viene. A mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos.
En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fe es una condición importante para la salvación. No podemos salvarnos si no tenemos fe. La fe siempre ha tenido que ver con el impulso de confianza y abandono que tenemos en Dios. Por eso, en la primera lectura, por ejemplo, hemos escuchado cómo el pueblo se lamenta de cómo ha terminado el templo, cómo ha terminado en ruinas, pero no solamente las estructuras materiales, sino la estructura total de la sociedad. Y eso se ve reflejado en la muerte de los niños, que pidiendo pan no tienen para comer y mueren desfallecidos. Esa es una tragedia tremenda y nos dice precisamente cómo los conflictos de todos los tiempos, las injusticias de todos los tiempos, tienen estas consecuencias y tienen este fruto en las sociedades. Eso sigue sucediendo también hoy. Y muchas veces bajo la mirada tranquila de pueblos enteros, de naciones enteras, de organizaciones enteras, de instituciones que a veces no hacen nada y no hacemos nada también, a veces como ciudadanos. Esa fe que se nos presenta, pues, es necesario que tengamos en cuenta que debe cada uno renunciar a apoyarse en la razón y en las capacidades propias para abandonarse en Dios, en quien cree. De tal forma que la fe exige renuncia y ante todo la fe es un acto de humildad, porque dejamos todo nuestro ser en las manos de Dios, confiando en Él. Consigue todo, incluso la remisión de los pecados, pero de manera especial la fe alcanza también la salvación. La fe entonces es una condición indispensable para que entre cada uno de nosotros en la salvación. Por eso, en la fe es que el pueblo clama. En la fe es que se vuelve a Dios. El salmista también va a recoger precisamente ese dolor y hará una pregunta muy fuerte a Dios. ¿Por qué, Dios nuestro, nos has abandonado? Recordemos la frase de Cristo en la cruz. El Salmo 73, el inicio de este salmo, que Jesús estaba también diciendo: está ardiendo tu cólera contra las ovejas de tu rebaño. Y la respuesta de este salmo es la que nos va a dar el resumen. Dice: no te olvides, Señor, de nosotros. No te olvides. Quiere decir, pues, que le estamos refrescando la memoria. Evidentemente, también aquí hay una situación a la inversa, podríamos decir. Porque, por un lado, le decimos a Dios: no te olvides de nosotros, pero por otro lado también como que estamos reclamándonos a nosotros mismos de no olvidarnos de Él, recordando que las causas de la ruina fueron el no haber escuchado ni a los profetas de Dios ni su mensaje. Por lo tanto, es necesario que nosotros también tengamos en cuenta esa memoria. Esa memoria tiene que ver con la memoria de Dios, que no se olvida de nosotros, porque también nosotros no nos olvidaremos ni nos olvidamos de Dios. Por esto, la fe de aquel hombre que recurrió a Cristo, él era un pagano, él era un oficial romano, él no venía de la estirpe del pueblo de Israel, no venía de ninguna familia israelita, él era un invasor prácticamente, era uno de los invasores, entre comillas, podía ser un enemigo, una persona non grata en Israel, o en este caso, pues en Cafarnaúm, de donde nos cuenta el Evangelio que fue en Cafarnaúm que este oficial romano se le acercó al Señor y le comentó lo que le sucedía en su casa. Dice: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho. Y Jesús no dijo: bueno, este es un romano, ¿por qué voy a hacer algo por él? ¿Por qué voy a hacer algo por uno de sus criados? Probablemente podría ser hasta uno de sus hijos,
uno de su familia que estaba enfermo y tal vez por pena no quiso decir o no quiso plantear la situación familiar, pero dice, uno que está en mi casa, está en cama, paralítico, sufre mucho. Jesús dice, voy a curarlo. Esa es la disposición de Jesús. Inmediatamente, en el primer impulso que él tiene, no es ver al oficial romano, ver a un invasor, ver a un enemigo, sino ver a alguien que le está pidiendo con fe. Y eso es lo que va a elogiar Jesús después. Dirá, les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Y esto es interesante porque esa fe tan grande también nosotros la recordamos continuamente todas las veces que celebramos la Eucaristía, porque es ese oficial romano el que replicó a Jesús, siendo él pagano, consciente de que no podía entrar en su casa, le dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Y ahí le hace ver su experiencia como militar. Si yo digo una cosa, una orden, es obedecida. Si yo le digo a mi criado, haz esto, lo hace. Si yo le digo a alguien, ven, él viene. Por eso es que yo considero de que tú no eres un jefe militar, tú eres el Hijo de Dios. Y al ser el Hijo de Dios, creador de todo cuanto vemos en la existencia, cuanto vemos en la naturaleza, ¿por qué no te va a obedecer? De esta forma está declarando su fe, está declarando que él confía que Jesús, dando una sola palabra, una sola orden a la enfermedad, esa enfermedad se va a ir. Y de esta forma el milagro se va a conceder. Por eso Jesús le dice, vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído. Y dice el Evangelio que en aquel momento se curó el criado. Lo mismo pasó con la suegra de Pedro, que no tuvo que decir ninguna palabra a Jesús, solamente la tomó de la mano y dice que la suegra de Pedro se curó de la fiebre, se puso en pie y se puso a servirlos con mucha alegría. Aquí vemos la acción misericordiosa y milagrosa de Jesús. Él hace milagros para hacer ver que la victoria de su reino está ya manifestándose en estas acciones concretas de liberación de la enfermedad y de todo aquello que conlleva una mirada hacia el pecado, hacia el fruto del pecado, que es la muerte. No nos extraña entonces que cada milagro es preanuncio, o sea, es un anuncio previo. Está diciendo ya que habrá un milagro mayor. ¿Cuál es ese milagro mayor? El gran milagro, el milagro de su propia resurrección. Cristo resucitará. Ese será el gran milagro. Mientras que los milagros que está haciendo son signo de lo que Él va a vivir. O sea, Él va a recrear toda la naturaleza humana, y va a recrear el universo, porque en Él todo cobrará un nuevo sentido. Por eso somos nosotros aquellos que extendemos su reino. Es un reino que va por encima de todo lo que significa muerte, dolor, pecado. Es un reino de vida. Pidámosle al Señor ahora que venga a nosotros su reino, que nosotros seamos también esos portadores del reino de Jesús, porque llevamos en nosotros también los signos mismos de la pasión de Cristo y de su resurrección, cuando nosotros mismos hemos sido consagrados en nuestro bautismo. Digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, gracias por estar pendientes de este momento de evangelización, tomando en primer lugar la palabra de Dios y luego reflexionándola para sacar sus propias consecuencias, sus propias conclusiones y poder vivirla a cabalidad en el día a día. Vamos a quedarnos con este canto
Hasta la próxima y que Dios les bendiga. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo daré la vida. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Porque la fe viene por el escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17. Parroquia El Buen Pastor de Apancoyo presentó su espacio de evangelización. Tu palabra me da vida. Nos escuchamos en un próximo espacio. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré.